Bueno, buenas tardes. Nos encontramos aquí en el municipio de Granada, Meta. ¿Sí? Estamos hoy muy contentos y alegres de poder continuar con estas entrevistas del trabajo de grado acerca de la figura del padre Jorge Chagner, mi compañero Julián Londoño y yo, Andrés Carvajal. En este caso estamos con la compañía de nuestro tutor de trabajo de grado, el maestro Efraín Franco, y pues ya ahorita vamos a ver quién es nuestro invitado del día de hoy para que nos cuente y nos hable un poco sobre la vida y trayectoria del padre Chagner. Así que pues bueno, bienvenidos y espero que lo disfruten y les guste esta entrevista. Ok, entonces bueno, pues buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Y vamos a comenzar, pues dejo que él se presente, que nos cuente quién es, qué es lo que hace, cuáles son sus estudios, maestro. Bueno, muy buenas tardes para todos, mucho gusto. Mi nombre es Jason Bojacá, soy del municipio San Martín Meta. Ingresé a la banda en 1987 y pues desde esa época estoy aquí haciendo parte de esta casa de música de la banda. Como instrumentista formado por el padre Jorge Chagner. El primer instrumento que interpreté fue el fliscorno. Estuve en segundo fliscorno, luego en primer. En el año 2010 pasé al primer tenor. Y ya pues cuando fallece el padre, él antes de morir pidió que me dejaran a mí como director. En el 2015, en noviembre de 2015, el provincial salesiano y el obispo de la diócesis, Monseñor José Figueroa Gómez, hicieron la apertura porque cuando fallece un sacerdote, el lugar donde él vivía lo dejan cerrado un mes. Entonces, él falleció en octubre y finalizando noviembre se hizo la apertura, una Eucaristía y me hicieron la entrega de las llaves. ¿Sí? Ya en el 2016 arranqué con proceso, inicié con 10 jovencitos, 10 niños. La mayoría eran exalumnos antiguos y ya fui empezando a aprender a ser director. La primer tocata la tuve en el 2016 en un encuentro de bandas en Villavicencio y fue muchos nervios, me temblaban las piernas, eso era al principio difícil, pero con el cariño y el compromiso con el padre y los jóvenes que estaban acá, hemos salido adelante. Pues he recibido algunas formaciones por parte de la comunidad salesiana, talleres de dirección de banda, talleres de lutería. Ahorita estoy estudiando estoy haciendo un tecnólogo en coordinación de escuelas de música en el SENA y también estoy estudiando la licenciatura en la UNAD. Entonces estoy complementando todo esto que el padre me enseñó y pues para dar una mejor formación. Entonces lo mejor que he podido yo hacer es esto, ¿no? La casa de música, seguir adelante con el proyecto del padre. Hasta hoy hemos tratado de que sea igual como él lo dejó. Y pues muchas gracias a ustedes, bienvenidos por este trabajo que están haciendo en reconocimiento a nuestra casa de música, a nuestra banda juvenil Don Bosco, que es importante que en otras partes de Colombia sepan que nosotros existimos y que acá también se hace música. Claro, profe, muchas gracias. Profe, para hablar más de la niñez, su merced estudió en el colegio La Holanda. Sí, señor. Quiero que nos cuente cómo fue la experiencia también extraescolar, qué labores se hacían ahí en el colegio. Bueno, yo ingresé al colegio, ingresé a La Holanda, ingresé por el ánimo de entrar a la banda. Porque pues mi papá es de Bogotá, mi mamá es de acá del Meta, pero vivíamos en Bogotá. Y más o menos en el año 86, 85, 86 llegamos aquí a Granada. Estuvimos un tiempo en San Martín y llegamos a Granada.
Y yo entré a estudiar, creo que estaba como en tercero o cuarto, en la escuela aquí, en la escuela Jorge Eliezer Gaitán. Y como vivía en Bogotá, todos éramos encerrados. Y yo llegué acá y pues me gustaba salir por todo esto, que esto era carretera destapada. Y un día, como a esta hora, salí caminando aquí por esta principal, porque vivíamos en Villa Unión. Y entonces vi que estaban haciendo una tocata aquí con la banda. Entonces yo digo, no me di cuenta ese día, pero con el tiempo me di cuenta que yo ese día me enamoré de la banda, porque yo busqué toda la forma de saber cómo ingresar a la banda. Entonces me dijeron que la única manera de ingresar era siendo estudiante de la Holanda. Y para poder ser estudiante de la Holanda tenía que prepararme porque había que pasar el examen de admisión. Entonces, ¿yo qué hice? Empecé a tener mejores notas en la escuela. Pasé con buenas notas y entré y pasé. Bueno, en la Holanda, como colegio salesiano y agrícola, teníamos las áreas normales, pero también veíamos pecuaria. Nos enseñaban a criar pollos, alimentarlos, nos enseñaban a sembrar maíz, plátano, también nos enseñaban a trabajar la ornamentación, a soldar. O sea, teníamos muchas áreas que aprendíamos en el colegio La Holanda, y pues estudiábamos jornada continua. Y después, el primer año fue normal. Vivía acá en Granada, pero a mi mamá empezó a trabajar con la rama judicial, entonces yo me quedé ya en el internado y estudiábamos jornada continua, de 6:30 a 4 de la tarde. Y como yo estaba en el internado, entonces yo salía del internado, ya estaba yo en la banda, ¿no? Hacía todos mis trabajos para poder venir aquí a la casa de música. Los salesianos me exigían que tenía que ser buen estudiante, tener mis tareas al día. Entonces yo salía a las 4 y me venía a pie desde La Holanda hasta acá. Uy, un buen trayecto, ¿no? Es un viaje. Venía a ensayo así como los niños. Terminaba el ensayo a las 7 de la noche y me iba también para La Holanda a pie. Pues, Era interno y sí, señor. dormía ahí en las habitaciones. Y al otro día, lógico que ya tenía que tener yo mis tareas hechas. A las 5 de la mañana nos revisaban los cuadernos. Entonces eso era el transcurrir diario en La Holanda. Bueno, bien chévere. Creo que nos queda claro que su merced estuvo en la banda bajo la dirección del padre Chagner, y también pues que en teoría ha estado toda su vida dedicado en parte a trabajar con el padre Chagner, incluso póstumo. Usted su merced sigue dándole ahí. Entonces, chévere, bacana esa labor. Sí, señor. Y pues después de que yo salí del colegio, ingresé al ejército a prestar mi servicio militar, y también seguí igual, así como les había comentado, viniendo a los ensayos común y corriente. A pesar de los conflictos, ¿no? Tenía conflictos con los otros soldados, con los cuadros de mando. Hola, profesor. Hola. Con los cuadros de mando tenía conflictos porque salían. Y pues en ese tiempo la disciplina en el ejército era muy dura. En ese tiempo nos pegaban. Las palabras fuertes. Y todo eso lo superaba yo, ¿no? Bueno, digamos, ¿en qué circunstancias su merced conoció al padre Jorge? Digamos, ¿qué lo llevó a ser estudiante de él? Y más o menos qué edad tenía cuando su merced ingresó. Lo que dije al principio, yo pasé un día caminando por Granada y vi que estaba más o menos en este lugar. Esto era un potrero. Sí, esto era un potrero muy grande, y yo llegué hasta el alambrado que queda aquí por la avenida, y miré que estaba tocando la banda. En ese tiempo el uniforme era blanco con una línea negra, y de esa manera yo me interesé por la banda. Ingresé, pues hice el solfeo, ¿no? Pasé por el solfeo y
Y bueno, ingresé aquí a la Casa de Música más o menos a los 12 años, 11, 12 años. También con en esa época los jóvenes eran, ¿cómo le digo yo? Aquí existía algo que cuando usted entraba a la banda nuevo, no sé si usted sepa, le daban calvacera. Ah, no sabía. Si usted dejaba caer la boquilla, le daban. Pues todo el mundo, porque el padre cuidaba mucho los instrumentos, entonces la forma de que no lo deje caer era de esa forma. Con la calvacera. La calvacera, sí. Eso era algo ya neto en los músicos de la banda y pues eso nos enseñaba a ser a nosotros fuertes, muy fuertes a todos, porque en este tiempo ya eso no pasa, y si pasara pues habría problemas legales, ¿no? Sí. Pero esas épocas con el padre Jorge fueron una experiencia muy bonita. Aprendíamos alemán, por lo menos lo más básico de decir buenos días, guten Morgen, buenas tardes, guten Tag. Muchas cositas y nosotros vivíamos acá felices a pesar de todo lo que pasaba en esa época. Listo. Profe, ¿cómo fue conocer al padre? ¿Cuál fue esa primera impresión con él? Eso era, o sea, algo como, sentía uno como el padre era fuerte y hablaba duro, y un alemán así, con esos ojos claros y mono, y pues a veces uno sentía como nervios, ¿no? Pero el padre era un papá para nosotros. Eso fue una experiencia muy bonita para mí y para muchos de nosotros. El padre Jorge era nuestro papá. Lo que nosotros necesitáramos, el padre nos lo daba. Un cuaderno, 5.000 pesos, todo él lo tenía para nosotros. Y directamente la relación entre ustedes dos, ¿cómo era? Bueno, pues habían músicos muy sobresalientes y el padre, lógico que a veces tenía músicos sobresalientes y todo, pero yo tenía buena relación con el padre porque yo le ayudaba mucho a él a cargar instrumentos, a ayudar a organizar a los músicos en las tarimas, a cuidar a triles. Cuando salíamos, digamos, al León 13, yo muchas veces me encargaba de todos los músicos. Y así fue ya la relación que tuvimos cuando el padre se enfermó fue más fuerte, porque yo estuve con el padre todo el tiempo en el hospital. Yo me quedaba con él acompañándolo, lo acompañaba en los exámenes, en las citas médicas. A las tocatas yo me iba manejando la camioneta. Bueno, todo eso yo era el que venía aquí a la ayuda de yerbar, a hacer aseo acá a la Casa de Música. Entonces fue mucho más fuerte el vínculo, sí. Y digamos, su merced, qué pena me interrumpe, ¿tenía un cargo especial ahí? Sí. No, cargo no, yo era el músico normal, pero pues él me tenía la confianza de que yo le colaborara con los otros músicos a cuidar partituras, y cuando él viajaba a Alemania, yo siempre, no todas las veces, pero siempre me quedaba cuidando, encargado de la casa. ¿Y había estructura como en las bandas de músico mayor y jefes de cuerda y esos cargos o no? ¿O todos por igual? Todos por igual. Ya de pronto, lo que sí él pedía era que los más nuevos respetáramos a los más antiguos. Eso sí. Ya era el ejército. Los más nuevos respetábamos a los más antiguos y le debíamos de hacer caso, escuchar, vea, no haga esto, no se suba ahí, toque así, eso sí, pero que hubiera un jefe así, ¿no? Como en las bandas marciales. Y
Su merced decía que su instrumento era el fliscorno. El fliscorno, sí señor. Toda la vida, toda la etapa que estuvo. Desde que, pues, el padre me puso en fliscorno porque el fliscorno lleva la melodía en la banda. Lo que es el fliscorno y el primer tenor llevan la melodía. Entonces, como pues al principio yo le di muestras de ser buen músico, pues era bueno interpretando el instrumento. Entonces él me dio la voz del fliscorno, que era más melodía. Ya lo que son trompetas son más acompañamiento, los cornos, pero él me dio la melodía, yo toqué primero segundo, en esa época tocaba primer bugle John Gonier, Coy, yo toqué con ellos ahí con los bugles, luego entró Ricardo Moreno. Ricardo Moreno está después es más nuevo que yo, pero muy excelente músico. En esa época también estaba Nelson Camelo. Sí, también lo conozco. Eso. Borja. Sí, no. Pero hasta el año 2010 yo toqué fliscorno. Sí, hasta el 2010 yo siempre fue el primer fliscorno. Y luego, pues, íbamos para Bogotá al encuentro salesiano, no habían tenores. Había, creo que un segundo tenor y un trombón. Entonces, el padre preocupado, todo esto lleno de pitos, de trompetas, bugles, tenores, no, entonces el padre yo toco tenor. Y me decían, seguro, sí, pues hay más bugles. Entonces, yo me puse a tocar primer tenor y de ahí ya quedé siempre con eso. Y digamos, como para ser un poquito más detallados, ¿cómo eran los ensayos con el padre? ¿Cuál era su intensidad semanal, los horarios? ¿Qué tipo de estructura seguía el padre? Si había un orden, digamos, de ensayo, ¿cómo era el orden que se hacía? Bueno, pues normalmente cuando hacemos la iniciación, pues hacíamos 2 horas de clase todos los días, en iniciación, en formación, con todos estos ejercicios, con métodos, y luego ya cuando pasábamos a la banda, los ensayos han sido siempre todos los días, en esa época de 6 a 7 de la noche, pues iniciábamos afinando, muchas veces no se hacía afinación, sino iniciamos a tocar las obras y hacía correcciones, todo eso, pero el trabajo antes era cada uno personal en las piezas, y él lo escuchaba, uno está tocando mal, esto no lo haga así, porque él se ponía a hacer el rosario y a escuchar cómo hacíamos nosotros en los ensayos. Esa era la metodología, ¿no? Y montar canciones. Cuando teníamos alguna tocata, sí nos preparábamos fuertemente para las presentaciones. Pero el resto, todos los días era tocando marchas, las marchas alemanas. Entonces, todo lo que son Riverside, Don't Buy the Riverside, Tiger Rack, Musikon, Sofka, Germania, Guitariscore, todo eso lo tocamos todos los días. Y esas marchas para procesos de iniciación son de un nivel alto. Y nosotros, y yo he seguido lo mismo con los niños, porque pues yo me he dado cuenta en otros procesos bandísticos que los niños pequeñitos tocan, digamos, la piña madura, obras así sencillas. Y estos niños acá en la Casa de Música arrancan con obras ya, bueno, sí señor. La banda entonces, ¿a cuántas partes se toca, maestro? Y la conformación instrumental de la banda que usted sostiene, como con el padre. Sí, los instrumentos que hay y en cuántas partes está el score, la partitura general. Por favor. ¿Por voces? Sí. Bueno, pues la organización de los instrumentos acá es, acá a este lado, en la parte de abajo, están los primeros bugles y los segundos. Cuartas trompetas, terceras, segundas y primeras trompetas. Allá se ubican primero, segundo y tercero y cuarto mi bemoles. Aquí en la mitad, barítono, primer tenor, segundo tenor y tercer tenor. Y acá a este lado, primer trombón, segundo y tercer trombón, y arriba las tubas. Y aquí abajo la batería. Antes la percusión, la batería, era bombo, redoblante y platillos. Eso fue
hasta el año 90, 94, 95. Luego el padre compra la batería y ya se formó un solo baterista para mí. Profe, en cuanto a las obras, digamos, ¿qué era lo que más se buscaba en cuanto a lo musical? ¿Sí? ¿Qué era lo que más buscaba el padre en aspectos sonoros? Y de pronto también si recuerda algún compositor que se trabajara más o que se tocara, ¿sí? Y también aparte de eso, ¿qué tipos de repertorios hacían? Si eran, digamos, cosas solo alemanas o habían también músicas colombianas. Bueno, el padre, pues lógico que por ser alemán tenía prioridad por la música alemana. El repertorio que siempre nosotros tocábamos en alguna presentación, todo música alemana. Músicas colombianas era de pronto Alma Llanera, y Alma Llanera pues no es colombiano, es venezolano. Pero así como las músicas que vimos de Antioqueñita y todo esto, era muy mínimo. La mayoría solo obras alemanas, marchas y repertorio religioso. Había algo que de pronto algunos músicos en algún momento como que no sé cómo decirlo, si era crítica al padre. Pues el padre no, él hacía que nosotros tocáramos y pues se enfocaba en que tocáramos bien, que tocáramos afinados, que tocáramos bien dentro del tempo y manejáramos las dinámicas, ¿sí? Pero las presentaciones, como todos lo sabemos que ha sucedido, siempre todo el mundo quería tocar fuerte, fuerte, porque pues el formato se presta, ¿cierto? Para que suene fuerte. Entonces, él trataba pues de manejar mucho el volumen, pero siempre ha sido como difícil esa parte, ¿no? Y digamos, en cuanto a lo que él buscaba en lo musical, como la sonoridad, todo eso ya un poquito más estético, hablando un poquito más de lo estético, ¿cómo lo plantea el padre? Más o menos cuál era. Bueno, el tema de la estética, de lo sonoro, como me dice, él lo manejaba pues afinando y tratando de que los músicos como que lograran entender de qué se trataba la obra. Pero más que eso, el padre tenía un enfoque más como el de Don Bosco, que bueno, tenemos acá músicos buenos, pero más que ser un músico bueno, un buen ciudadano, jóvenes respetuosos, que fuéramos a una tocata con mucho cariño, que era mucho más importante, ¿sí? No se preocupaba de pronto mucho por la estética o por la sonoridad, porque al padre no le gustaban los concursos. Nosotros fuimos a varios concursos, pero no íbamos concursando, íbamos siempre como invitados. Entonces él no se preocupaba si ganaba, si perdía, lo que le interesaba era que nos presentáramos, que la gente nos conociera, que la gente estuviera contenta y que los muchachos, los músicos también estuvieran alegres. Y digamos que conectándolo un poco con el tema religioso, ¿cómo se veía o él cómo manejaba eso dentro de la banda? ¿Existía, digamos, la parte religiosa entraba dentro de lo que era lo musical, hablando de la banda como tal, o eran mundos totalmente separados? Bueno, yo le voy a contestar, bueno, en la parte religiosa era muy respetuoso, porque aquí en la casa de música han habido jóvenes de otras denominaciones y el padre lo que hacía era pues mostrarnos a Jesucristo desde la música, desde el servicio y cuando nosotros íbamos a una Eucaristía, pues no sé cómo
nosotros aprendimos a respetar el espacio. Él al final del ensayo siempre hacía una reflexión, hacía oración y todos nos fuimos acostumbrando a la parte religiosa. Y pues como a las tocatas que más se ha dado, las presentaciones que más se hacen acá es en las parroquias, pues ya todos estamos muy como metidos ahí, ¿no? Sabiendo, conociendo los momentos, sabiendo que aquí habían músicos adventistas, pentecostales, jóvenes que no creían tampoco, decían, no, yo no creo en nada, pero sin embargo se manejaba ese respeto, porque el padre hacía desde su capacidad de trabajar con nosotros, hacía que nosotros respetáramos esos espacios. Profe, ¿qué presentaciones de la banda estuvo? ¿Se recuerda pues las más especiales y más o menos cuántas? Un número así mientras estuvo el padre. Nosotros, bueno, mientras que estuvo el padre y estando yo ya como músico activo, tocamos en muchas presentaciones en el batallón. Eran parroquia, batallón. En el batallón tocábamos en transmisiones de mando, en condecoraciones, en la Navidad. Eso era todo el tiempo, batallón, batallón, batallón. Íbamos a tocar en el General Serviesa, lo mismo, porque pues en esa época no existía la banda del ejército como la que hay ahorita. Entonces nosotros tocábamos todo, el himno del ejército, el himno nacional, los honores a la bandera y las marchas cuando estaban haciendo condecoraciones a militares que eran heridos en combate o ascensos. Tocamos en la Fuerza Aérea. Cuando íbamos a tocar en la Fuerza Aérea siempre nos llevan en helicóptero o en avión. Con el ejército estuvimos lo que fue en Villavicencio, en Uribe, en Vista Hermosa, en San Juan de Arama, íbamos en helicóptero. Nos transportaban siempre en aeronaves a los que eran afuera, ¿no? En bases. Invitaciones por instituciones o por, digamos, administraciones municipales. Estuvimos en un encuentro que hubo, concurso de bandas que hubo en Paipa. Estuvimos 3 días en el León 13 en el año 2010. Estuvimos en el Banco de la República, el recibimiento del Papa Juan Pablo II, en colegios en Villavicencio. Estuvimos en varios colegios en Villavicencio, la verdad no me acuerdo porque estaba pequeño, pero fuimos a muchas tocatas. Aquí en Granada, en todos los colegios. Sí, en todos los colegios la banda estaba siempre, en las graduaciones, en las izadas de bandera, en actividades culturales que hicieran los colegios, siempre estábamos nosotros. Entonces se puede decir que la banda como cumplió una función social, cumplió y cumple acá en el municipio de Granada. Ahora hay algo importante, perdón maestro. El padre escribió la música del himno de Granada, ¿sí? Y lógicamente que en los cumpleaños de Granada estábamos nosotros. Y todavía, gracias a Dios, el año pasado en diciembre me hicieron un reconocimiento como gestor cultural y en los cumpleaños de Granada me dieron la medalla de Colono de Oro y reconocimiento, bueno, para mí, pero más que para mí, para la banda y el padre Jorge, porque reconocieron el trabajo musical que hizo el padre y la musicalidad que le dio al himno de Granada, que la letra la hizo el maestro Egberto Martínez. Profe, una pregunta acerca de eso. ¿Su merced hizo parte de la grabación del himno
Si de pronto nos puede contar algo de esa experiencia. Sí, fue algo bonito, porque pues nosotros nunca hemos estado frente a las cámaras y bueno, se escribió el himno, no es muy fácil, no es muy fácil, es complicado, pero repasamos muchas veces hasta que ya quedó, fue algo pues especial, ¿no? Una grabación en donde muchos, inclusive hubo compañeros que lloraban porque se cometían muchos errores, el padre era fuerte, exigente, pero sí hice parte de la grabación del himno de Granada, que pues hoy está en las grabaciones en los colegios, en la administración municipal.